Hola, hola, buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Bueno, mi nombre es Loreto Crespo, soy CEO de Genotipia y, bueno, primero de todo, agradeceros que estéis aquí en otro webinar nuestro. Para algunos de vosotros a lo mejor es vuestro primer webinar, pero tengo constancia y sé que ha estado siendo a lo largo de toda esta temporada y, bueno, de verdad agradeceros vuestros mensajes de cariño a través de redes, de emails, por agradecernos todo esto que estamos haciendo con los webinars. Nos encanta que estéis aquí y, por supuesto, esto no sería posible si no estuvierais todos vosotros. Quiero aprovechar también, como no, para dar las gracias en especial a Illumina por haber confiado en Genotipia, ya que sin ellos esto no sería posible, y por haber confiado en nosotros para hacer este encuentro virtual que, como sabéis, está formado por una serie de 4 webinars que iremos desarrollando a lo largo de esta semana y de la próxima semana. Aprovecho que estoy en este punto para deciros que la inscripción a este encuentro virtual no es única, sino que dentro de este encuentro virtual, si queréis asistir a cada webinar, tiene una inscripción independiente. O sea, que estéis inscritos a este webinar no significa que estéis inscritos al resto de webinars. Como acabo de decir, este encuentro está formado por 4 webinars. Este primero de hoy es más generalista, tiene una visión general. También en 40-45 minutos tampoco podemos entrar mucho en detalle, así que va a ser una visión general de la secuenciación masiva y de su práctica o su utilidad en la práctica clínica. Y bueno, que sepáis que durante todo el webinar tenéis un chat donde podéis hacer preguntas. Como somos tantos, yo estaré, mientras está presentando Fernando Carrasco, que es el ponente de esta tarde, que ahora os lo presentaré, yo voy a estar por detrás recogiendo todas esas preguntas. No creo que podamos contestar a todas, pero lo vamos a intentar. De todas formas, a las que lleguemos, pues hemos llegado. Yo estaré por detrás recogiéndolas, así que si vais teniendo preguntas, las vais dejando en el chat y yo al finalizar la ponencia de Fernando me volveré a conectar con él y le transmitiré todas las preguntas que haya ido recogiendo para que él os vaya contestando. Y también deciros que para los que no habéis podido asistir o no puedan o se tengan que ir antes, esta sesión va a ser grabada, se os enviará por correo electrónico y también para todos los que estáis en directo tendréis un certificado de asistencia al finalizar el webinar que os llegará por correo electrónico. Así que nada, paso a entrar ya en materia de lo que nos compete hoy. Como os decía, es un webinar sobre secuenciación masiva aplicado a la práctica clínica. Así que os presento a Fernando Carrasco. Fernando es bioquímico y es el responsable técnico del Servicio de Genómica y Secuenciación Masiva del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. Fernando tiene más de 10 años de experiencia en secuenciación masiva y más de 20 en tecnologías genómicas. Así que estoy segura de que vais a disfrutar mucho la tarde con él. Así que nada, Fernando, cómo no, agradecerte tu participación en esta tarde de hoy. Creo que estoy teniendo, no sé si me estáis escuchando, si me podéis poner algo por el chat. Vale. Bueno, agradecerte, Fernando, tu participación y nada, te dejo con ellos. Pues muchas gracias, Loreto, por tu amable presentación. Muchas gracias también a Illumina por el patrocinio de estas jornadas y buenas tardes a todos o buenos días, porque asumo que puede haber audiencia en distintas partes del globo y la verdad es que es impresionante poder estar en contacto con todos vosotros, aunque sea a distancia. Bien, a lo largo de los próximos aproximadamente 40 minutos, lo que voy a intentar es inicialmente repasar muy brevemente las características y limitaciones de la metodología de secuenciación Sanger, la metodología convencional de secuenciación. A continuación, exploraré el concepto de secuenciación masiva y las diversas tecnologías de secuenciación masiva que tenemos disponibles. Y en el segundo, sobre todo en el segundo bloque de la charla, pues trataré de repasar las aplicaciones clínicas en distintos campos que tienen estas tecnologías de secuenciación masiva.
El método enzimático de Sanger para secuenciar, que resultará seguramente muy familiar para la mayoría de la audiencia, se basa en la realización de PCRs asimétricas de una sola cadena, utilizando terminadores, moléculas llamadas terminadores de cadena, marcadas con fluoróforos, un fluoróforo diferente para cada nucleótido, que dan lugar a una serie de moléculas de diferentes tamaños que son separadas mediante electroforesis capilar y cuya fluorescencia es detectada mediante un sistema de láser de excitación y detector de la fluorescencia emitida. El resultado de todo este proceso es que de cada muestra que ponemos en el equipo de secuenciación vamos a obtener una sola secuencia de aproximadamente entre 800 y 1000 nucleótidos, actualmente ya más próximo a los 1000 nucleótidos. Esta tecnología sigue plenamente vigente y tiene varias aplicaciones, bastantes aplicaciones interesantes, como puede ser la confirmación de mutantes y clonajes obtenidos en el laboratorio, la secuenciación de productos de PCR y RT-PCR, el genotipado o, en el caso del área clínica, la detección de mutaciones de interés clínico en pacientes. Ningún problema, por lo tanto, con esta magnífica tecnología. Simplemente tiene algunas limitaciones. Su productividad es reducida. Normalmente en cada carrera vamos a obtener 96 secuencias porque se trabaja en placas de 96 pocillos y solo podemos poner 96 muestras. Por lo tanto, el coste por cada nucleótido que secuenciamos va a ser relativamente elevado. Digo relativamente porque sabemos que cada secuencia Sanger tiene un precio razonablemente reducido. Pero luego veremos que en comparación con las tecnologías de secuenciación masiva, este coste es elevado. Entonces, eso tiene una consecuencia y es que las pruebas clínicas y los proyectos de investigación que impliquen analizar genomas o transcriptomas completos van a ser extremadamente lentos, caros y, de hecho, en muchas ocasiones son sencillamente inabordables para un laboratorio individual. Y es aquí cuando, a partir aproximadamente de 2005, irrumpen las tecnologías de secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, NGS. Se trata de un conjunto de tecnologías que comparten un flujo de trabajo y unas características comunes. En todas ellas vamos a poder comenzar con una muestra bien de ADN o de ARN. En todos los casos vamos a tener que hacer un paso denominado preparación de librería, que va a consistir en fragmentar el ácido nucleico y ligarle unos adaptadores universales en los extremos. En algunos casos, esa librería tendrá que ser amplificada adicionalmente. El siguiente paso fundamental va a ser la secuenciación paralelizada de un gran número de moléculas de esa librería. Cuando hablamos de un gran número de moléculas, nos referimos al resultado de salida. Esto nos lleva al resultado de salida. El resultado de salida va a ser un enorme número de secuencias, tantas como moléculas de la librería ya hemos analizado. Y pueden ser desde decenas de miles hasta miles de millones por muestra y experimento. Quiero recordar de la diapositiva anterior que estábamos hablando de 96 secuencias por experimento y ahora estamos hablando como mínimo de decenas de miles. Por supuesto, estas nuevas tecnologías comportan la necesidad de un análisis bioinformático totalmente diferente, ¿de acuerdo? Y que además va a ser un análisis distinto en función de la aplicación técnica que vayamos a realizar. Luego hablaremos de esas aplicaciones. Y por último, evidentemente, habrá que hacer una interpretación biológica de los resultados obtenidos. Pero fundamentalmente quiero que nos quedemos con la idea de que se secuencian en paralelo muchísimas más de 96 moléculas y que, por tanto, el resultado de salida de cada carrera, de cada experimento, es de muchísimas secuencias más. Ese es el punto fundamental. Por tanto, lo que vamos a tener es una productividad muy elevada, lo que nos va a llevar a que el coste económico por nucleótido llegue a cotas realmente ridículas de coste, y eso va a permitir que tanto los proyectos de investigación como las pruebas clínicas a escala genómica o transcriptómica se conviertan en viables. Es decir, ahora podemos hacer lo que antes era imposible.
fundamentalmente por razones de precio, aunque también por temas de ritmo, de velocidad. Lógicamente, también nos vamos a enfrentar a alguna que otra dificultad, como será la de adquisición de nuevo equipamiento o bien acceso a equipamiento externo a través de un proveedor externo, puesto que no siempre es necesario poseer el equipamiento para hacer secuenciación masiva, y tendremos que implementar nuevos protocolos, bien nosotros o bien el proveedor de secuenciación masiva. Y, por supuesto, y este es un punto que conviene no olvidar en absoluto, el análisis informático va a ser más complejo y costoso y normalmente va a requerir un perfil específico para llevar a cabo este trabajo. Puede ser un informático que se forme un poco en biología o puede ser un biólogo que se forme en la parte de informática, que es cada vez más habitual. Bien, la primera tecnología de secuenciación masiva de la que quiero hablar es la más utilizada en la actualidad, es Illumina. En esta tecnología vamos a tomar en este caso nuestro ADN, en el ejemplo. Si fuese un ARN tendríamos que pasarlo primero a ADN copia mediante una transcripción reversa, pero bueno, en el ejemplo partimos de un ADN genómico que vamos a fragmentar y a esos fragmentos de ADN genómico les vamos a ligar unas pequeñas moléculas que son adaptadores, como se puede ver en la parte morada, con una serie de códigos de barras o pequeñas secuencias cortas, aquí en azul, que lo que va a permitir, los adaptadores van a ser universales, siempre van a tener la misma secuencia para todas las muestras, mientras que la parte azul, el código de barras, va a ser diferente para cada una de las muestras, es decir, para cada una de las librerías. De manera que posteriormente podamos mezclar varias librerías en una misma carrera si es necesario o si eso mejora la productividad. Una vez preparada nuestra librería, tenemos aquí en oscuro los fragmentos originales del ADN de nuestra muestra flanqueados por sus adaptadores y sus códigos de barras. Los vamos a hacer hibridar sobre una celda de flujo que está tapizada por una serie de oligos que son complementarios a la parte de adaptador universal que hemos puesto en los extremos, de tal manera que las moléculas de nuestra librería hibridan por complementariedad de bases y a continuación se va a producir la Bridge PCR o PCR en puente, que básicamente consiste en que cada una de estas moléculas se comba, hibrida con otro adaptador y se realiza una PCR que lo que va a generar es una copia de la molécula original. De esta forma, en torno a cada molécula original de la librería se va a formar una pequeña subpoblación clónica de copias de sí misma, de tal manera que en este caso tenemos 4 moléculas de librería y aquí tendríamos 4 clústeres. Cada clúster representaría una única molécula original y, por tanto, una única secuencia. El paso final sería el de secuenciación por síntesis. ¿Cómo tiene lugar esta secuenciación? Bien, vamos a utilizar unos terminadores reversibles de cadena marcados con 4 fluoróforos, uno para representando a cada base. De tal manera que cada vez que se incorpora uno de estos terminadores reversibles de cadena, se para la amplificación, se toma una foto de la celda de flujo completa, en la cual vamos a tener tantos clústeres como moléculas tuviese la librería, y aquí debemos imaginarnos miles de millones de clústeres en la misma foto. Se va a hacer una foto el sistema de tal manera que vamos a ver en cada clúster qué nucleótido ha entrado en función de su color. A continuación, como son terminadores reversibles de cadena, se elimina la parte química que bloquea la polimerización, se añade otro nuevo terminador reversible de cadena, se hace otra foto y así sucesivamente. Se repetiría el ciclo n veces hasta alcanzar una longitud determinada de secuencia. Con Illumina, dependiendo del equipo que estemos manejando, podemos generar hasta 6.000 millones de secuencias por carrera y 1,8 terabases totales de secuencia en un solo experimento. 6.000 millones de secuencias frente a 96 en un equipo de secuenciación Sanger. Estas secuencias pueden ser sencillas, es decir, podemos leer la secuencia solo desde un extremo de la molécula de la librería, o pueden ser apareadas, si leemos desde los dos extremos. Y las longitudes es lo que en el argot de la secuenciación masiva denominamos cortas. Son secuencias que van desde unas decenas de nucleótidos hasta 300 pares de bases.
las grandes ventajas que tiene esta tecnología es el extremadamente bajo coste por cada nucleótido secuenciado y que es una tecnología muy versátil. Nos va a permitir hacer muchas aplicaciones, casi cualquier cosa que queramos hacer. Tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, que son, como decías, secuencias cortas, como máximo 300 nucleótidos, y también hay que notar que la productividad total es variable, dependiendo del equipo con el que estemos trabajando. Aquí he indicado la máxima. La siguiente tecnología de la que quiero hablar es la de la compañía Thermo Fisher. En este caso, vamos a preparar de nuevo una librería con adaptadores universales y también la vamos a amplificar clonalmente, es decir, vamos a hacer copias de cada molécula original, pero en este caso lo vamos a hacer mediante un proceso de PCR en emulsión, que ocurre de la siguiente manera. Vamos a combinar las moléculas de nuestra librería con una serie de esferas tapizadas también por oligos complementarios a los adaptadores de las moléculas y las vamos a encapsular una esfera en una proporción de una molécula de librería por esfera en microreactores acuosos en una emulsión de aceite. Dentro de cada uno de esos microreactores vamos a amplificar cada molécula original de la librería y cuando terminemos ese proceso ya tendremos nuestra librería amplificada. Y además unida a las esferas. Posteriormente, cada una de esas esferas se va a llevar a un micropocillo de una placa, como esta que vemos aquí amplificada, por debajo de la cual hay una capa con capacidad para detectar iones, una capa con propiedades semiconductoras. De tal manera que cuando yo suministre secuencialmente cada uno de los 4 tipos de nucleótidos, si el nucleótido que estoy suministrando se incorpora a la cadena en crecimiento, se producirá una señal eléctrica. ¿Por qué? Porque hay una liberación de un protón al incorporarse ese nucleótido y la capa inferior detecta la liberación de ese protón, produciendo una señal eléctrica. Cuando se incorporan varios nucleótidos iguales seguidos, lo que se produce es una señal eléctrica de mayor área. En este caso podemos generar hasta 80 millones de secuencias por carrera, 4,5 gigabases y también son secuencias cortas, en este caso entre 200 y 600 nucleótidos. Es una tecnología sencilla y efectiva, bien pensado, viene a ser un pHímetro muy avanzado, porque lo que hace es detectar protones. Usa nucleótidos no marcados, es decir, una química barata, y en comparación con Illumina lo que tiene es una productividad total limitada, no puede competir con los equipos grandes de Illumina y sus secuencias son cortas también, como sucede en el caso de Illumina. Bien, Pacific Biosciences o PacBio, como se la conoce en el mundo de secuenciación masiva, es una tecnología muy diferente de secuenciación masiva, aunque comparte algunas cosas con las anteriores. De nuevo, vamos a tener que preparar una librería de nuestros fragmentos a los que vamos a añadir unos adaptadores universales, que en este caso tienen esta forma de campana para generar una molécula cerrada, pero a partir de aquí vienen las diferencias. En primer lugar, la librería no se va a tener que amplificar. Y, en segundo lugar, vamos a secuenciar moléculas únicas de esa librería de tal forma que cada una de esas moléculas se va a anclar a una enzima, a una DNA polimerasa que está en el fondo de un pocillo muy especial, que es una guía de onda en modo cero. No vamos a entrar en detalles porque no daría tiempo en el seminario a hablar de muchos detalles técnicos sobre esta guía de onda. Luego, si hay alguna pregunta, puedo responder al respecto. Y mediante el uso de nucleótidos marcados con fluoróforos va a ir polimerizando y generando una secuencia. Esta tecnología genera secuencias sencillas de longitud entre 10 y 15 kilobases o 10.000 y 15.000 nucleótidos en promedio. Produce hasta 4 millones de secuencias por carrera y un máximo de 50 gigabases en cada experimento. ¿Qué ventajas tiene? Por un lado, que al no necesitar amplificar la librería, eliminamos el posible sesgo que podemos introducir con el paso de PCR. La característica más diferencial son las secuencias largas que produce. Son secuencias varios órdenes de magnitud más largas que las anteriores tecnologías y eso nos va a permitir tener ventajas en algunas aplicaciones específicas, sobre todo en el ensamblaje de novo, de genomas y transcriptomas y también en el análisis de transcritos completos de ARN.
Por contra, es una tecnología que genera, entre comillas, pocas secuencias por carrera, solo, entre comillas, 4 millones y, por lo tanto, el coste por nucleótido secuenciado es mayor que en las anteriores. Oxford Nanopore es otra de las compañías innovadoras en el campo de la secuenciación masiva. Su tecnología se basa en un fundamento relativamente sencillo. Si yo hago pasar corriente eléctrica a través de un nanoporo y a continuación introduzco algún tipo de molécula en el poro, esa molécula va a producir una perturbación, una alteración en la corriente eléctrica que yo podré medir. Entonces, en este caso, ¿cómo va a funcionar el sistema? De nuevo, vamos a preparar una librería con adaptadores universales que no va a requerir tampoco amplificación y la vamos a secuenciar en un array de nanoporos. Aquí representamos uno solo, pero podemos imaginarnos una placa llena de este tipo de nanoporos, a través de los cuales está pasando una corriente eléctrica y en el momento que el ácido nucleico comienza a atravesarlo, comienzan a generarse una serie de alteraciones eléctricas que son analizadas mediante algoritmos informáticos previamente entrenados, lo cual finalmente dará lugar a la traducción de esas alteraciones eléctricas en una secuencia final. Esta tecnología puede generar secuencias sencillas de longitudes bastante variables, pero en general hablamos de orden de kilobases o decenas de kilobases. Dependiendo del equipo, puede generar hasta cientos de millones de secuencias por carrera y no requiere, como decía, entre sus puntos fuertes está que no requiere amplificar la librería, por lo tanto evitamos sesgo, genera secuencias largas y su productividad puede llegar a ser bastante elevada. Las dificultades que podemos tener con Oxford Nanopore es que es una tecnología tan dinámica y con tanto desarrollo que continuamente está cambiando. Y por ello normalmente requiere mayor puesta a punto y un contacto continuo con la comunidad de usuarios de la misma. Por último, entre las tecnologías de secuenciación masiva, muy rápidamente, la de MGI, también vamos a requerir preparar una librería, amplificarla, depositar esas librerías en una celda, una especie de porta o celda de flujo y secuenciarlas por uno de los dos métodos que tienen disponibles, uno de ellos basado en nucleótidos marcados con fluoróforos y otro basado en el reconocimiento de los nucleótidos por anticuerpos marcados con fluoróforos. También es una tecnología de secuencias cortas, como podéis ver aquí, hasta 400 nucleótidos, con bajo coste por nucleótido secuenciado, versátil, con las limitaciones propias de las secuencias cortas y una productividad variable dependiendo del equipo con el que estemos trabajando. Y no querría cerrar el bloque de tecnologías de secuenciación masiva sin detenerme en la tecnología de 10x Genomics. Aquí estamos hablando exclusivamente de una tecnología para preparar librerías, no es de secuenciación masiva. La secuenciación masiva, en este caso, la tendremos que realizar a posteriori con Illumina. Pero es una tecnología que considero muy relevante porque nos permite preparar librerías individuales de células individuales. Es lo que se llama también tecnología de célula única. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Vamos a trabajar a partir de suspensiones de las células individuales de interés con las que queramos trabajar, por medio de una tecnología microfluídica y del uso de un aceite específico. Vamos a encapsular cada una de esas células individuales con una esfera de gel que va a incorporar adaptadores universales con un índice que va a ser diferente en cada una de las esferas y además va a aportar todos los reactivos necesarios para preparar una librería. Una vez encapsuladas, cada una de esas cápsulas, digamos, acuosas, en la emulsión de agua y aceite, va a ser un microreactor dentro del cual vamos a preparar librerías individuales, es decir, vamos a tener la librería de las moléculas de cada célula individual. Posteriormente vamos a romper esa emulsión y vamos a tener ya todas las librerías mezcladas, pero se podrán distinguir informáticamente porque cada una llevará las secuencias de cada una de ellas, tendrá un índice diferente. Y a partir de aquí iremos a tecnología de secuenciación Illumina y las secuenciaremos. Y haremos el análisis bioinformático correspondiente.
¿Por qué es importante? Es importante porque gracias a esta tecnología podemos hacer aplicaciones muy interesantes. Podemos analizar la expresión génica a nivel de célula individual y no de tejido. Podemos también analizar el perfil inmunológico de las regiones hipervariables de las células T y B del sistema inmune. O, por ejemplo, podemos analizar la variación en el número de copias a nivel de célula única. Bien, en conjunto, todas estas tecnologías de secuenciación masiva lo que nos permiten es llevar a cabo un abanico realmente amplio de aplicaciones técnicas. Entre ellas podemos citar fundamentalmente las siguientes: la secuenciación de novo y el ensamblaje de genomas, la resecuenciación de genomas, en el caso en el que se dispone de un genoma de referencia, lo cual nos va a permitir buscar polimorfismos de un solo nucleótido, inserciones, deleciones, etcétera. También vamos a poder hacer secuenciación dirigida, o más bien resecuenciación dirigida a regiones específicas de interés, que pueden ser exomas, paneles de genes, LOCI que sean informativos para enfermedades o clasificación taxonómica, etcétera. Pero también vamos a poder hacer RNA-seq, tanto a nivel de transcriptomas, podemos secuenciar de nuevo el transcriptoma de un organismo desconocido y ensamblarlo, por ejemplo, o alternativamente una aplicación de mucho uso es la de hacer estudios de expresión génica a nivel de transcriptoma completo, es decir, puedo comparar la expresión génica a nivel de transcriptoma completo entre dos o más condiciones experimentales, sano y enfermo, tratado sin tratar, a lo largo del curso de un mismo tratamiento diferentes puntos temporales, etcétera, etcétera. Igualmente, podemos estudiar la interacción de una proteína determinada con el ADN mediante la tecnología de ChIP-seq, que es inmunoprecipitar la cromatina y a continuación secuenciar los fragmentos inmunoprecipitados. Podemos hacer metagenómica, que consiste en estudiar el conjunto de organismos vivos que hay en una muestra, y esta muestra puede ser de agua, de suelo, del sistema digestivo, etcétera. Podemos hacer epigenética, como por ejemplo analizar la metilación a nivel de genoma completo. Y por último, como decía anteriormente, podemos hacer algunas de estas aplicaciones, pero a nivel de célula única o célula individual. Y cuando digo célula individual no quiere decir que analicemos una sola. Lo que quiere decir es que en un mismo experimento haremos 500 o 5.000 células individuales. Bien, todo este desarrollo tecnológico que he presentado y que ha tenido lugar en los últimos años, lo que ha permitido es un salto cuantitativo espectacular en el campo, en las tecnologías de secuenciación. Y esto ha permitido que se hagan realidad durante los últimos años decenas de proyectos genómicos a gran escala que por fin son viables. Este conjunto de proyectos implican mucha investigación, tanto básica, translacional como clínica, todo ello con un objetivo común final, que es ir dirigiéndonos hacia una medicina, hacia la medicina de precisión que permita prescribir un tratamiento específico para cada alteración. Por lo tanto, el desarrollo tecnológico lo que ha permitido es un gran cambio de escala en los proyectos, y eso ha conllevado de manera subsiguiente un enorme avance clínico, que es lo que voy a tratar de analizar y de mostrar algunos ejemplos en la segunda parte de la charla. Vamos a ver algunas aplicaciones clínicas de la secuenciación masiva, y el primer campo en el que me quiero fijar y en el que voy a hacer más hincapié, porque es en donde está habiendo más desarrollo, es en la oncología. El primer ejemplo que quiero mostrar es un ejemplo típico en el que se biopsia a un paciente y entonces se toma una muestra tumoral, pero también se toma una muestra de tejido sano. Esto nos va a permitir secuenciar el ADN del tumor y comparar con la secuencia con el ADN del tejido sano, bien a nivel de genoma completo, de exoma o de panel de genes, según el caso, según el presupuesto, etcétera. Esto nos va a permitir identificar una o varias alteraciones en el genoma del tejido tumoral. Idealmente eso nos va a permitir hacer un diagnóstico genético, es decir, definir
el subtipo molecular de cáncer, no definir el subtipo de cáncer en función del tipo de tejido o de célula en que se originó. Es posible que ese diagnóstico nos permita además emitir un pronóstico dependiendo del subtipo molecular que nos hayamos encontrado. Idealmente permitiría también encontrar dianas farmacológicas sobre las cuales se va a poder prescribir un tratamiento de precisión. En el ejemplo que pongo en la ilustración sería la proteína alterada a la cual dirigiríamos un inhibidor o un anticuerpo específico que bloquearía su acción para evitar el progreso de la enfermedad. Normalmente vamos a utilizar tecnologías de secuenciación masiva de secuencias cortas y dejaríamos las tecnologías de secuencias largas para análisis de alteraciones estructurales grandes que en ocasiones no podemos analizar con secuencias cortas. Siguiendo con el caso de la biopsia, existe también la posibilidad de extraer ARN de la biopsia tumoral, así como del tejido sano, y podemos hacer un análisis de expresión génica diferencial. En este caso, el resultado del experimento va a ser un subconjunto de genes funcionalmente relevantes, cuyo nivel de expresión es diferente en el tumor y en el tejido normal o sano. En este caso, la idea sería obtener un diagnóstico consistente en determinar el subtipo funcional de cáncer, en vez, de nuevo, del subtipo según la célula o el tejido de origen. También podría permitirnos ello definir o tener un pronóstico según ese subtipo funcional, identificar la ruta, la diana farmacológica sobre la que podríamos actuar y prescribir el tratamiento de precisión correspondiente sobre una o varias de las proteínas implicadas. Igualmente utilizaríamos tecnologías de secuencias cortas, salvo quizá en algún caso de que queramos analizar algunos transcritos de fusión o casos peculiares en los que sea necesario analizar combinaciones complejas de splicing alternativo. También en el terreno oncológico es posible hacer un escrutinio de riesgo familiar de cáncer. En este caso extraeríamos células sanguíneas tanto del paciente como de familiares y compararíamos sus secuencias, bien sea a nivel de genoma completo, de exoma o de panel de genes, si se sabe específicamente en qué genes pueden estar las mutaciones, y de esta manera analizaríamos si además del paciente hay algún familiar más que tenga esas mutaciones, que comparta una o varias de las mutaciones del paciente y que, por tanto, pueda ser un familiar con riesgo. En caso de detectar alguno, se le puede dar consejo genético y hacerle el seguimiento periódico correspondiente al objeto de detectar, en el caso de que se produzca la aparición del cáncer, detectarlo en el momento más temprano posible. Aquí igualmente las tecnologías de elección serán las de secuencias cortas, salvo en algunos casos que pueda ser útil utilizar secuencias largas para detectar alteraciones estructurales grandes. Una de las aplicaciones más revolucionarias que se está desarrollando en la actualidad en oncología, aprovechando las tecnologías de secuenciación masiva, es la biopsia líquida. En este caso no vamos a biopsiar al paciente en el sentido estándar del término. Simplemente vamos a tomar una muestra de sangre, que es mucho menos invasivo que hacer una biopsia, y nos vamos a quedar con el plasma de esa muestra de sangre. Y a partir de ese plasma vamos a extraer ADN y vamos a intentar encontrar, a secuenciar ADN tumoral circulante y lo vamos a comparar con el ADN sano. De tal manera que podamos detectar en un solo ensayo, de nuevo, una o varias alteraciones en el ADN tumoral. La principal ventaja de esta tecnología, aparte de su escasa invasividad, porque viene a ser una simple analítica para el paciente, es la posibilidad de detectar de manera precoz el cáncer antes de que el tumor sea lo suficientemente grande como para ser detectado por otras tecnologías. Y otra aplicación muy interesante es la supervisión del tratamiento, es decir, una vez que el paciente está en tratamiento, sirve para vigilar posibles recidivas a través de la presencia o ausencia de ADN tumoral en el plasma del paciente. De nuevo, utilizaríamos en principio secuencias cortas para esta aplicación.
Y por último, en oncología, no quería dejar de mencionar otra aplicación que actualmente está sufriendo un enorme desarrollo, que es la secuenciación masiva de ARN de células individuales. En este caso, si hemos biopsiado y disponemos de células individuales del tumor, podemos analizar el transcriptoma completo de cada una de esas células y en función de esa expresión génica global que tiene cada célula, establecer su firma molecular, es decir, categorizar esas células en función de sus firmas moleculares, de tal manera que las vamos a agrupar en distintas subpoblaciones. Eso nos va a permitir, en primer lugar, ver la heterogeneidad celular en el tumor, es decir, no todas las células tumorales son exactamente iguales, y eso además nos va a permitir probablemente orientar el tratamiento y supervisar la evolución del mismo, es decir, una vez definido el tratamiento, que probablemente va a ir contra la subpoblación que se crea principalmente responsable de la enfermedad, podemos seguir la evolución a través del análisis de células individuales, viendo si de cada 1000 células que tenemos se reduce el porcentaje de la población a la cual estamos intentando atacar. De nuevo, en este caso hablaríamos de tecnologías de secuenciación masiva de secuencias cortas. Cambiando de tercio y pasando al área de patologías infecciosas, en este caso lo que vamos a hacer es secuenciar el ADN, bueno, o el ADN copia, en el caso de que sea un patógeno de ARN. Secuenciaríamos el ácido nucleico de la muestra clínica y las secuencias obtenidas las alinearíamos respecto al genoma de referencia del patógeno para compararlo con este genoma, con el genoma del patógeno sospechoso, o, si no se conoce exactamente, contra una base de datos de los posibles patógenos. Si el patógeno es desconocido, que también puede suceder, podemos llegar incluso a hacer un ensamblaje de novo del genoma del mismo y anotarlo. El objetivo de cualquiera de estos abordajes es identificar la especie y la cepa de la manera más específica posible. ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir encontrar genes diana que nos orienten a un tratamiento específico con el cual el paciente se pueda recuperar satisfactoriamente y en el menor tiempo posible. Normalmente, por defecto, vamos a emplear tecnologías de secuencias cortas, sobre todo si simplemente tenemos que alinear con secuencias contra un genoma de referencia e identificar genes, pero en algunos casos, si es de interés ensamblar el genoma completo del patógeno, merecerá la pena ir a tecnologías de secuencias largas. Bien, el caso de las enfermedades, el área de las enfermedades raras es una de las que probablemente más felizmente se está viendo beneficiada por este enorme salto tecnológico de la secuenciación masiva. En este caso, la manera de trabajar sería la siguiente. Se extrae ADN tanto del paciente como de sus padres y se procede a la secuenciación del trío familiar, bien a nivel de genoma completo o bien a nivel de exoma. A continuación, se rastrean las variantes de todos ellos, se filtran, evidentemente las que comparte el paciente con sus padres normalmente no son de interés, y de las variantes que son exclusivas del paciente se trata de filtrar y de identificar aquella o aquellas que son responsables del fenotipo de la enfermedad. Si se consigue esto, se produce lo que se conoce como diagnóstico molecular y, lo que es más importante, el fin de una auténtica odisea diagnóstica, muchas veces de años, que padecen las familias con casos de enfermedades raras. Adicionalmente, si fuese posible, si estuviese disponible, se realizaría un tratamiento específico para la alteración molecular que se haya encontrado. Como punto de partida se suelen utilizar tecnologías de secuencias cortas, pero las tecnologías de secuencias largas pueden ser una buena alternativa porque a veces hay alteraciones, como digo, grandes alteraciones estructurales que pueden causar este tipo de enfermedades y que no son detectables con tecnologías de secuencias cortas. La salud reproductiva
se está beneficiando muchísimo también de las tecnologías de secuenciación masiva. Tendríamos aplicaciones como el escrutinio de portadores de alteraciones genéticas para adultos, el ensayo genético preimplantacional en embriones, el diagnóstico prenatal, que viene a ser una biopsia líquida que sustituiría a la mucho más invasiva tradicional amniocentesis. Se puede hacer escrutinio de recién nacidos a escala genómica global y también estudios postnatales en el caso de que se observe algún tipo de fenotipo particular, extraño o preocupante o alguna patología desconocida en el bebé. Normalmente, por defecto, se van a utilizar secuencias cortas y potencialmente, en algunos casos, también se podría, para según qué alteraciones, tecnologías de secuencias largas. Por último, tendríamos las enfermedades complejas. Son multifactoriales porque tienen un componente ambiental, pero también otro genético. Y la contribución de cada factor es variable. En este caso, aún así, la secuenciación masiva o NGS sigue siendo útil para determinar al menos el factor genético y contribuir a un mejor diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la enfermedad correspondiente. En el campo de las enfermedades inmunológicas tenemos ejemplos como el tipaje HLA previo a trasplantes, en el cual preferiblemente vamos a utilizar tecnologías de secuencias largas para obtener haplotipos individuales lo más largos posibles. Enfermedades como artritis reumatoide o esclerosis múltiple, en la cual podemos hacer secuenciación masiva a escala genómica o exómica para encontrar posibles variantes que estén contribuyendo a la enfermedad. O de manera muy interesante, en los últimos años se ha desarrollado la aplicación de análisis del repertorio inmunológico, como comentaba antes, que es la secuenciación de células individuales B y T para analizar la secuencia de las regiones hipervariables de sus receptores, del BCR y del TCR. En cuanto a las enfermedades mitocondriales, lo que se hace normalmente es una secuenciación dirigida. Obviamente no nos interesa secuenciar el genoma nuclear y en este caso acudiremos simplemente a un panel de genes y utilizaremos tecnologías de secuencias cortas. En enfermedades cardiovasculares señalo aquí 3 ejemplos. La miocardiopatía dilatada se puede analizar mediante secuenciación dirigida de un panel de 40 genes. Las arritmias que en ocasiones cursan desgraciadamente con muerte súbita se pueden abordar mediante secuenciación de genoma o exoma o panel de genes, dependiendo del caso. Y una enfermedad menos grave, pero mucho más común, como la hipercolesterolemia familiar, se aborda mediante el estudio de un panel de simplemente 3 genes. Y por último, pero no menos importante, tendríamos las enfermedades neurológicas como Alzheimer, autismo, Parkinson, etcétera, en las cuales normalmente vamos a trabajar a nivel de genoma, exoma o panel de genes según el caso. Normalmente siempre partiendo de secuencias cortas y si encontramos dificultades o necesidades especiales que no se puedan abordar con ellas, iríamos a tecnologías de secuencias largas. Bien, y con esto cerraríamos este segundo bloque sobre las aplicaciones clínicas y para terminar la charla simplemente querría resumir las ideas principales que nos podemos llevar a casa de este seminario. En primer lugar, que las tecnologías de secuenciación masiva producen enormes cantidades de secuencia a un precio accesible. En segundo lugar, que cada una de estas tecnologías tiene sus ventajas y desventajas en relación a los aspectos técnico y económico. Tercero, que existen numerosas aplicaciones técnicas de la secuenciación masiva, tanto para ADN como ARN. En cuarto lugar, que es crucial siempre, antes de nada, pensar sobre nuestra pregunta biológica, cuál es la pregunta que queremos responder y realizar un buen diseño experimental para responderla, escogiendo la tecnología y modalidad más apropiada en cada caso. Tecnología, aplicación. No menos importante es que el análisis bioinformático va a ser un punto absolutamente crítico a considerar en este nuevo flujo de trabajo, hasta el punto de que se está desarrollando una nueva profesión. En el caso de la clínica, pues será el bioinformático clínico.
Muy importante, como he comentado, evidentemente es uno de los motivos principales de este seminario, es que ya existen aplicaciones clínicas y estas aplicaciones clínicas se encuentran a diferentes niveles de desarrollo, según la patología y según la aplicación técnica concreta. Y por último, que estas aplicaciones clínicas están permitiendo implementar progresivamente la medicina de precisión, que implica un tratamiento específico para la alteración concreta que produce o que está produciendo la patología. Y con esto, por mi parte, termino la charla y a continuación pues estaré encantado de responder o al menos intentar responder a las preguntas que desee plantear la audiencia. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Quieres que deje la última diapositiva por si que están tus datos de contacto? Te doy... Sí, la acabo de poner perfectamente, sin ningún problema. Cualquier persona que desee contactar conmigo que lo pueda hacer sin ningún problema. Te acabo de dar posesión para que la puedas compartir. Vale, no sé, ¿se está viendo ahora? Sí, sí. Vale, perfecto. Primero de todo, Fernando, bueno, darte las gracias. Te están felicitando bastantes personas por el chat, que ha sido una charla súper interesante, que se ha entendido todo perfectamente y que bueno, que les ha servido mucho para algunos para su día a día. Luego te quiero decir que no he podido hacer nada de las preguntas porque hemos tenido un problema técnico. Hemos tenido un problema de saturación. He estado con el servicio técnico viéndolo porque me comentaron que podían haber hasta 3.000. La realidad es que nos han dejado hasta 1.000, entonces mucha gente se ha quedado fuera y he estado respondiendo un montón de emails. Entonces, te voy a ir lanzando las preguntas conforme no he hecho filtro ni nada, ¿vale? Vamos a ir viéndolo y vamos contestando. La primera de las preguntas nos dicen, ¿cuál es la ventaja, si la hay, entre la fragmentación mecánica y la enzimática? Bueno, con la fragmentación mecánica, en principio, controlando la frecuencia de fragmentación, uno debería poder tener algo más de control sobre el tamaño de los fragmentos de la librería. Este tamaño nunca va a ser perfectamente uniforme, siempre vamos a tener una distribución de tamaños, pero digamos que si lo hacemos mecánicamente, la diferencia entre las moléculas más grandes y más pequeñas de la librería va a ser menor. Van a ser todas más parecidas entre sí. Vamos a poder afinar más, mientras que la fragmentación enzimática genera librerías un poco más variables en tamaño de fragmento. Vale. Luego me dicen que esta entiendo que sería del principio, dice, ¿cómo es el proceso de selección de muestra? El proceso de selección de muestra. Es que a veces se ponen las preguntas haciendo referencia a una diapositiva y si no especifican es un poco complicado. Yo voy pasando porque hay algunas. ¿En qué caso se necesita la amplificación de la librería? ¿Perdón? ¿En qué casos se necesita la amplificación de la librería? Sí, pues en algunas tecnologías, como puede ser el caso de Illumina o Thermo Fisher, se necesita la amplificación de la librería porque el método posterior que se utiliza, el método de secuenciación, si lo llevásemos a cabo solo sobre una molécula con cada secuencia, no generaría un nivel de señal suficiente. Necesitamos generar una especie de colección de copias de cada molécula original para que la señal sea suficientemente fuerte. Sin embargo, hay otras tecnologías como PacBio u Oxford Nanopore en las que no es necesario amplificarla porque el sistema de secuenciación genera un nivel de señal suficientemente fuerte. Luego nos dice otra persona, buenas tardes, leí una vez que el método Sanger es el más eficaz y el más utilizado hoy en día. ¿Es cierta esa afirmación? Porque los métodos de tercera generación parecen mucho más eficaces, tanto en fiabilidad como en coste reducido. Bueno, sí, realmente la respuesta es que usar Sanger o usar secuenciación masiva va a depender de cuál sea nuestra pregunta. Si yo estoy trabajando en mi laboratorio o tengo un paciente del que sospecho que su enfermedad está en un sitio, en un gen concreto y además en una mutación, probablemente en una mutación que ya es conocida y solo tengo que confirmarlo,
puedo hacer Sanger, porque solo necesito confirmar una posición del genoma. Entonces, no me voy a complicar la vida. Hago Sanger y ya está. O si estoy en un laboratorio de investigación y quiero secuenciar un producto de PCR o un plásmido, pues hago Sanger y ya está. El problema es cuando yo no sé dónde están las cosas o cuando me interesa secuenciar muchas regiones de la misma muestra. Entonces es cuando tengo que ir a secuenciación masiva. Vale, otra pregunta me dice, ¿las técnicas de secuenciación en célula única se podrían usar para diagnóstico preimplantacional? Bueno, no soy un experto ni mucho menos en embriología, pero potencialmente, dado que probablemente sea posible extraer alguna célula sin dañar el embrión, potencialmente sería posible, pero no sabría decir a día de hoy si se está haciendo. Vale, de todas las técnicas de NGS, ¿cuál es la más idónea para estudiar epigenética de células cancerosas? Bueno, pues para estudiar la epigenética, como hablamos de un genoma como el humano que ya está secuenciado y no lo vamos a tener que ensamblar de nuevo, iríamos a una tecnología de secuencias cortas que me permita, digamos, abarcar el genoma completo o al menos el exoma, si me sirve solo con el exoma, pero vamos, pensando en el genoma completo, iría a una tecnología de secuencias que sea de secuencias cortas y de muy alta productividad, con un equipo muy grande, de tal manera que el coste por cada nucleótido sea lo más económico posible. Dice, ¿se está aplicando la secuenciación masiva para estudiar la epidemiología del virus causante del COVID-19? Absolutamente. Ya habréis visto en las noticias que se está haciendo ya filogenéticas, se está secuenciando las cepas en diversos lugares del mundo para analizar tanto la secuencia del virus original como las mutaciones que se van produciendo. Y se puede hacer tanto con secuencias cortas como con secuencias largas. Pensad que el virus tiene 30 kilobases de largo. Entonces, con las tecnologías de secuencias largas, por ejemplo, se podría llegar a obtenerlo en una sola secuencia, pero también es perfectamente viable hacerlo con cualquiera de las tecnologías. Dice, ¿se puede utilizar esta tecnología en estudios forenses? Se puede utilizar siempre y cuando la tecnología sea realmente necesaria para responder a la pregunta. Normalmente en un estudio forense para identificación de individuos lo que se suele acudir es o bien a la secuenciación o bien al patrón de fragmentos de amplificación por PCR de regiones repetidas, denominadas microsatélites. Entonces, normalmente no tendría por qué ser necesario acudir a la secuenciación masiva, pero sí se podría, potencialmente sí se podría utilizar. Lo que pasa que quizá no sea necesario. Yo voy siguiendo hasta que me digas, Fernando, porque la gente está aguantando, seguimos siendo 988 asistentes, entonces yo te voy lanzando preguntas. Dice, la Sin secuenciación problema, masiva, vale, ¿la secuenciación masiva ha eliminado o va a eliminar otras técnicas tradicionales como Southern blot o RFLP? Hombre, realmente el Southern blot y el RFLP, pues sí, en algunos casos se pueden quedar anticuados. Habría que ir realmente al tipo de pregunta a la que yo quiero responder haciendo el Southern blot o el RFLP. Pero sí que es verdad, el Southern, por ejemplo, es una tecnología al menos en investigación ya en franco desuso. ¿Cómo se diferencia ADN tumoral en biopsia líquida? Sí, bueno, primero el ADN tumoral, el ADN tumoral que circula por la sangre lo hace porque algunas de las células tumorales mueren y en ese proceso de muerte celular expulsan su contenido y ese contenido, como también tienen enzimas, tienen DNAsas, esas moléculas de DNA son parcialmente digeridas. Entonces,
normalmente es una subpoblación de moléculas de ADN que es distinguible del resto por su tamaño. Suele tener un tamaño bastante más pequeño y luego, aparte de eso, cuando hagamos la secuenciación masiva, vamos a ver que tiene una serie de variantes, una serie de cambios de secuencia que son diferentes respecto al tejido sano. Dice, me gustaría saber cuánto coverage soléis tener por muestra cuando utilizáis tecnologías de secuenciación corta para poder determinar SNPs con fiabilidad. Perdona, no te he entendido el inicio. Te repito, me gustaría saber cuánto coverage soléis tener por muestra cuando utilizáis tecnologías de secuenciación corta para poder determinar SNPs con fiabilidad. Vale, sí, el coverage o cobertura, para quien no lo sepa en la audiencia, es después de un experimento de secuenciación masiva, es el número de veces en promedio que hemos secuenciado cada posición, en este caso del genoma que estamos secuenciando. Se puede hablar de una cobertura de 30 por, 40 por, 100 por, que sería el número de veces que secuenciamos cada posición. Si lo que estamos viendo es un SNP en un humano, como tenemos dos copias, normalmente las posibilidades es que el SNP esté al 100%, esté en los dos alelos o que esté al 50%. Entonces, normalmente con tener una cobertura de 30 por 40 por, es decir, con que hayamos leído 30 o 40 veces cada posición del genoma, lo normal es que tengamos, en el caso, si es un homocigoto, nos va a dar igual, porque casi todas las lecturas, salvo algún error de secuencia, casi todas las lecturas en una misma posición van a dar el mismo nucleótido. Pero si tenemos un heterocigoto, lo que tenemos que tener es un número suficiente de lecturas de cada nucleótido. Si tenemos un heterocigoto A y T, pues por lo menos necesito tener aproximadamente mitad y mitad de cada una. Si yo hago, por ejemplo, 30 lecturas, tendré 15 y 15, o a lo mejor tengo 18 y 12, pero será suficiente para estar seguro de que ahí tengo un SNP. Vale, dice, ¿por qué la secuenciación masiva no está presente en todos los hospitales públicos de España? ¿Cuál es el futuro de esta tecnología en nuestro país en relación con otros países de la Unión Europea? Qué buena pregunta, pero esa se la tenemos que hacer a los señores que salen en la tele. Realmente la pregunta es magnífica. Hay una serie de países europeos con Reino Unido a la cabeza. Reino Unido tiene un absolutamente magnífico plan de medicina de precisión basado en la secuenciación masiva. Se llama Genome England, lo podéis ver en internet, lleva muchos años ya desarrollándose y está aplicándose ya en la clínica. Bueno, aquí sin meternos en muchos follones, digamos que no parece que haya una gran unificación de criterios y ha habido, que yo conozca, hay pocos intentos y los intentos que ha habido son de intentos a nivel regional y de ese tipo. Entonces, yo también me pregunto por qué no hay un plan nacional en torno a la secuenciación masiva y de medicina de precisión. Vale, dice, ¿cuál es el número adecuado de muestras que sea representativo para estudios oncológicos? Bueno, esa ya es una pregunta casi de estadística. Eso va a depender mucho del tipo de estudio que hagamos. Si estamos trabajando a nivel de investigación, quizá con unas pocas decenas de pacientes se puede hacer un estudio, incluso a veces con 8 o 10 personas de cada categoría, o sea, de cada condición de la que queramos comparar, se pueden publicar los artículos. Otra cosa ya es si estamos haciendo un estudio a nivel clínico en el cual las exigencias estadísticas van a ser muchísimo más estrictas. O sea que no hay una respuesta única, depende del trabajo en el que nos hallemos. Dice, con respecto a identificación de secuencias largas, ¿sería más recomendable utilizar una tecnología NGS de secuencias largas u otra metodología como MLPA?
Bueno, no sé exactamente a qué se refiere la persona que ha hecho la pregunta con identificación de secuencias largas. Tendríamos que ver cuál es el contexto Sí, cuál es es que igual lo he hecho en un contexto claro, cuál concreto. es el proyecto para Vale, pues identificar una paso. sola, si quiero identificar una sola secuencia larga, un fragmento de ácido nucleico largo, por ejemplo, un producto de PCR de 7 kilobases, lo puedo hacer simplemente empalmando 8 o 10 secuencias Sanger, ni siquiera tengo que ir a secuenciación masiva. Dice, ¿se podrá utilizar el NGS para diagnóstico de enfermedades producidas por expansión de tripletes? Sí, lo que pasa es que realmente si la enfermedad ya es conocida, quizá no sea estrictamente necesario ir a secuenciación masiva, dependiendo del tamaño de la expansión, pero sí, definitivamente este tipo de tecnologías es muy útil porque tenemos que tener en cuenta que a veces la expansión de tripletes es enorme, puede abarcar mucho más de lo que podemos secuenciar con Sanger. Entonces, dependería. También depende de si esta expansión es conocida o no. O sea, si sabemos dónde está o no sabemos. La ventaja que tiene secuenciación masiva, sobre todo, es que nos permite hacer el experimento, digamos, libre de hipótesis. Nosotros secuenciamos lo que hay en la muestra y luego lo vemos. Y eso con Sanger no. Con Sanger tenemos que arrancar de un primer que tiene que hibridar en un sitio determinado. También hay que decir con respecto a las expansiones de tripletes que presentan una dificultad técnica, tanto para Sanger como para secuenciación masiva. Y es que las expansiones de tripletes, por su propia naturaleza, son zonas muy difíciles de secuenciar, porque las ADN polimerasas se resbalan, por decirlo de alguna manera, en esas secuencias repetidas. Bueno, son las 6, seguimos con 950 asistentes. ¿Seguimos, Fernando, o cómo te ves? No hay problema, Vale. encantado. Dice, ¿cuál sería el mejor tejido control para el estudio mediante NGS de una patología hematológica? El mejor tejido control para una patología hematológica. Hombre, si es del mismo, pues si es del mismo, claro, idealmente tendría que ser, lógicamente, células del mismo paciente. Se me ocurre que si hay sospechas de que la patología hematológica sea de, por ejemplo, de células T, pues se podría hacer un control con células B o con neutrófilos, con otro tipo de leucocitos. Si no se sabe qué tipo de células sanguíneas están produciendo la patología, pues habría que tomar otro tipo de muestra, pues simplemente a lo mejor con un frotis bucal tendríamos células del epitelio bucal que nos darían un genoma, digamos, sano del paciente. Pero si podemos utilizar, si se trata de un trastorno hematológico y sabemos cuál es el subtipo celular al que corresponde el trastorno, quizá podríamos utilizar otras células diferentes que son fácilmente separables mediante un gradiente, una centrifugación en gradiente, se pueden separar los diferentes tipos de leucocitos. Bueno, te están felicitando y dando las gracias. No paran de entrarme mensajes, pero los voy obviando y vamos a las preguntas, pero de vez en cuando me gusta recordarte que te están dando las gracias. Pues muy Bueno, agradecido por mi parte. y felicitando. Dice otra, ¿es posible utilizar la secuenciación masiva para determinar o evaluar el quimerismo de un trasplante? El quimerismo de un trasplante, sí, me imagino que se refiere a que puede haber células todavía originales. Es que no sé si es un trasplante de un órgano total, no debería haber quimerismo, ¿no? O sea, porque debería ser el órgano antiguo se habrá sustituido por el órgano nuevo. No entiendo Mira, muy bien. Ahí quizá, al no ser especialista en trasplantes, quizá me cuesta entender la pregunta. Mira, respecto a la pregunta anterior, nos dice Carmen, una usuaria, nos dice, el mejor control para enfermedades hematológicas es un cultivo de fibroblastos a partir de una biopsia de piel. Lo dejo ahí como...
Sí, como, sí, lo que como pasa que no feedback. sé si la biopsia de piel quizás sea más molesta o dolorosa para el paciente que un frotis bucal. Y luego nos dicen, aunque esto es una pregunta más técnica, no sé, dice, ¿qué diferencias tienen los diferentes kits de captura de Illumina? ¿Perdona? ¿Qué diferencias? Los diferentes kits de captura de Illumina. ¿Qué diferencias Nos, técnicas tienen? sí, por eso es una pregunta igual. Sinceramente, Claro. claro, esa casi es una pregunta ya directamente para especialistas de aplicaciones de Illumina, Sí, para el porque webinar 4, sí, que, sí, que a lo mejor porque vamos a tener a una realmente, persona de Illumina presente. claro, cada casa comercial, incluso hay muchas casas comerciales que no son de secuencia, no tienen tecnologías de secuenciación masiva que diseñan kits de enriquecimiento para exomas o paneles de genes destinados luego a secuenciarse en Illumina. O sea que realmente es casi imposible conocerse todo lo que hay y cómo funciona cada uno de ellos. Dice, ¿por qué no podemos ver una gran delección en las técnicas NGS? No, realmente lo que he querido decir es que las alteraciones estructurales muy grandes, donde cuando afectan a grandes fragmentos, lo que van a requerir es utilizar una tecnología de lecturas largas, de secuencias largas, porque en una secuencia larga puedo llegar a flanquear, digamos, la alteración completa. Imaginemos un fragmento de 7 kilobases que se ha traslocado a otro sitio donde no le tocaba, pues yo con PacBio puedo obtener una secuencia de 10 kilobases que vaya desde antes del punto donde se ha insertado hasta después del punto donde termina la inserción, mientras que con tecnologías de lecturas cortas no puedo ver eso, no puedo ver, digamos, la película completa. O sea que sí es posible detectar grandes alteraciones estructurales con NGS, solo que normalmente lo vamos a poder hacer mejor con tecnologías de lecturas largas. Vale, otro nos dice, hola, ¿tienes datos de hasta qué punto basta con analizar exoma versus genoma completo para alcanzar un diagnóstico? Eso es una buenísima pregunta con la que tienen que pelear a diario muchas personas en los hospitales y también en los proyectos de investigación. Como siempre, la pregunta principal para mí, como persona que trabaja en el ámbito técnico, es ¿cuál es la pregunta biológica? Es decir, si yo lo que quiero es, yo tengo un fenotipo y no sé por qué está causado, en principio, a priori, debería secuenciar el genoma completo. ¿Por qué? Porque el fenotipo que tiene el paciente no necesariamente estará causado por una secuencia exónica de un gen. A veces el problema puede estar en un intrón, a veces el problema puede estar en una región reguladora, no siempre está en un exón. ¿Qué sucede en la cruda realidad? En la cruda realidad lo que ocurre es que muchas veces, sobre todo a nivel de investigación, uno dispone de un presupuesto limitado y evidentemente la cantidad de secuencia que yo necesito hacer para un genoma completo es mucho mayor que la que tengo que hacer para un exoma. Entonces, si el proceso de enriquecimiento en secuencias del exoma es suficientemente económico, y hoy en día lo es, me puede ahorrar mucho dinero porque luego solo tengo que secuenciar el exoma. Entonces, la ventaja de hacer exoma es que me ahorro dinero. La desventaja es que quizá no encuentre lo que estoy buscando, porque quizá el problema esté en un punto no exónico del genoma. Entonces, la decisión depende según cada caso. Muchas veces se hace primero un exoma por defecto y si no se encuentra lo que se va buscando, se intenta ir se intenta primero buscar dinero y luego secuenciar el genoma. Vale, aquí siguen entrando preguntas y es que somos un montón conectados. Fernando, tú cuando quieras parar me lo dices en confianza y nos despedimos ya de... Yo te voy lanzando. Dice, ¿es fiable el NGS para Yo me he valorar reservado la tarde CNVs? entera, o sea que no hay ningún problema. Genial. Dice, ¿es fiable? A ver, que se me ha ido. Vale, ¿es fiable el NGS para valorar CNVs?
¿podría sustituir al MLPA o a raíz CGH? Sí, sí es útil y de hecho progresivamente va a ir sustituyendo sobre todo a la array, que es digamos lo más lo justamente anterior. La variación de número de copias en secuenciación masiva se analiza precisamente a través de un concepto que ha salido antes, que es el de la cobertura. Es decir, cuando yo alineo las secuencias que yo he obtenido sobre el genoma de referencia, yo voy a obtener una cobertura determinada, ¿no? Digamos 40 por ejemplo. Imaginemos que hay un gen en el paciente que está amplificado y en lugar del número normal de copias tiene el triple de copias. Ha sufrido una amplificación triple. Lo que me va a pasar es que para una misma cantidad total de secuencias obtenidas en el experimento, en esa región la cobertura me va a bajar, teóricamente me va a bajar a la tercera parte, porque tengo que distribuir las mismas lecturas entre 3 veces más copias. No, perdón, sería justo al revés. Sería justo al revés. Como tengo 3 copias más, habré secuenciado esas regiones 3 veces más. Y como en el genoma de referencia solo tengo una copia, en lugar de 3, la cobertura será el triple, en el caso que he puesto, en el caso de una amplificación. En el caso de la pérdida de una de las 2 copias, por ejemplo, pues lo que tendría es una cobertura de la mitad. De manera que sí, es posible y de hecho se está empezando a utilizar. Bueno, te siguen dando las gracias por la explicación y por estar respondiendo a todas las preguntas y aguantar, que estás ahí aguantando, la verdad, y porque no paran de entrarnos preguntas. Dice, a ver, esta que la tenía aquí, vale. En los casos que se requieren análisis de secuencias largas, ¿se hace de forma aislada o se combina con un análisis de secuencias cortas para corregir posibles errores? Y luego dice... Es una buena... Sí, dime. Ya está, ya está. Nada, acaba ahí. Lo ha repetido 2 veces, es la misma. Pues muy buena pregunta. En nuestra experiencia, aunque lógicamente cuando uno explica las cosas intentamos simplificar un poco para que se entiendan mejor. Si yo, por ejemplo, quiero ensamblar un genoma de novo, me interesa, como no tengo el modelo del puzzle, por así decir, como no tengo la tapa de la caja, lo que me interesa es que las piezas sean lo más grandes posible para que el puzzle sea más facilito de hacer. Entonces, voy a secuencias largas. Lo que nos ha enseñado, al menos a nosotros en nuestro laboratorio, la experiencia es que al final te interesa mucho combinar ambas tecnologías para tener lo mejor de los 2 mundos, porque cada tecnología siempre tiene sus deficiencias y lo que una a lo mejor hace peor te lo puede arreglar o te lo puede mejorar la otra. Como ejemplo, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos un usuario, el doctor José María Requena, al que hemos ayudado a secuenciar y ensamblar transcriptomas y genomas de Leishmania, de parásitos del género Leishmania, y cuando hemos cuando hemos ensamblado los genomas, por ejemplo el de Leishmania infantum, lo hemos hecho inicialmente con PacBio, con lecturas largas, y luego hemos mejorado un poquito, hemos mejorado también con lecturas cortas de Illumina, y la combinación de ambas nos ha permitido cerrar el genoma completo a nivel de cromosoma completo. Es decir, cada cromosoma está entero prácticamente de principio a fin en un solo conti. Sigo por aquí. ¿Qué ventajas presenta la NGS frente a la PCR digital en el estudio de la biopsia líquida? Sí. Aquí, de nuevo, volveríamos a algo en lo que yo, con los usuarios, cuando trabajo en el despacho con ellos, soy incluso desagradablemente pesado, yo creo, a veces, y es pensar en nuestra pregunta biológica. Si nuestra pregunta biológica implica un número limitado de genes, probablemente lo podremos resolver mediante tecnologías como la PCR digital. Si yo quiero interrogar 1, 2, 3 mutaciones específicas que sé que son las que son informativas, en mi caso, probablemente me baste con acudir a la PCR. Si yo voy más a ciegas, quiero hacer descubrimiento de mutaciones o quiero encontrar todas las posibles variantes que haya en cualquiera de los genes,
no puedo hacerlo con PCR digital, tendré que hacerlo con secuenciación masiva. Por eso es muy importante y por eso soy a veces, como digo, tan pesado en insistirle siempre al usuario sobre su pregunta biológica para determinar realmente cuál es la metodología que mejor responderá a esa pregunta. Respecto a esta pregunta, como digo, si es un número reducido de genes, podré hacerlo mediante PCR digital perfectamente. Si es un número muy grande, pues probablemente me compense ir a secuenciación masiva. Dice, ¿le parece una buena apuesta para un equipo de investigación de tamaño mediano la adquisición de equipos Nanopore? Porque supuestamente está enfocada para laboratorios y no servicios de apoyo. Sin embargo, ha comentado que esta maquinaria se queda obsoleta rápidamente. Bueno, más que la maquinaria, en el caso de Oxford Nanopore, evolucionan muy rápidamente la química, las aplicaciones y la manera de trabajar de esa compañía es un tanto peculiar. Tiene una comunidad, digamos, de usuarios que intercambian activamente información y la propia compañía tiene su desarrollo tecnológico. No sé, la percepción mía es que Oxford Nanopore tiene poca presencia local, o sea, tiene poco, no tiene o tiene pocos especialistas de aplicaciones desplazados en otros países. Entonces, tiene mucho desarrollo tecnológico, pero no sé si tiene mucho soporte cercano al laboratorio. Entonces, mi impresión, porque nosotros tuvimos oportunidad de trabajar con algunos equipos MinION pequeños hace unos años, mi impresión es que requiere de bastante implicación por parte del usuario. Quizá es una tecnología no tan madura o no tan lista para usar como otras, lo cual no quiere decir que no funcione, porque funciona y de hecho hay publicaciones con ella. Simplemente quiere decir que probablemente tendrán que dedicar un cierto tiempo a familiarizarse con ella y que quizá el soporte sea a distancia. Eso lo tendrían que comprobar, tendrían que hablar con Oxford Nanopore para ver qué tipo de soporte les ofrece. ¿Cómo se hace el proceso de enriquecimiento del exoma? Pues el proceso de enriquecimiento del exoma normalmente, aunque como digo, cada compañía ha creado sus propios kits para hacerlo, normalmente lo que se hace es diseñar muchísimas, un número enorme de sondas de ácido nucleico cuyas secuencias son precisamente las de la suma de todos los exones del genoma. De tal manera que esas sondas lo que se hace es hibridarlas con la secuencia de nuestra librería y posteriormente esos híbridos de secuencias de nuestra librería y secuencias y sondas lo que hacen es normalmente precipitarse, porque normalmente esas sondas van marcadas con alguna proteína que se puede inmunoprecipitar o con algún tipo de química y de esa manera digamos que se enriquece la muestra en moléculas únicamente o mayoritariamente, mejor dicho, procedentes de exones. Vale, por aquí dicen, al secuenciar fragmentos cortos en patologías inmunes raras, ¿considera necesario confirmar las mutaciones por Sanger o con las características técnicas de estas los resultados son suficientemente fiables? Pues también es una muy buena pregunta. Aquí yo creo que si hemos hecho un experimento con una cobertura suficiente, normalmente las tecnologías de secuencias cortas son bastante fiables, es decir, cometen pocos errores, pero imaginemos que puedan cometer alguno, ¿no? Entonces, si yo tengo una cobertura promedio, imaginemos de 30, 40, 50 por en la posición donde está la mutación, en el peor de los casos, a lo mejor tendré 1 o 2 errores de lectura, mucho, pero tendré mayoría, digamos, aplastante de secuencia uniforme. Es decir, si yo tengo una mutación que en lugar de la A, que sería lo normal, tengo una T, lo normal es que me encuentre 27 mutantes y las otras 3 pues pueden ser AES o Gs o Cs o lo que sea, pero al final si yo analizo en conjunto esa posición en concreto,
al final lo que obtengo es lo que se dice una secuencia consenso, y la secuencia consenso es, digamos, por mayoría. Entonces, si yo tengo, como yo sé que solo puede haber una secuencia, tiene que ser un solo nucleótido. Si tengo 27 Ts de 30 lecturas, puedo concluir que es una T. No tendría que validarlo por sangre. Vale, Fernando, ¿vas bien? Siguen entrando preguntas. Voy perfectamente, no hay problema, estoy Perfecto. encantado. Se nota, me están diciendo por aquí también que se nota que estás comprometido con tu trabajo y que te gusta mucho lo que haces y el compromiso que demuestras contestando todas y cada una de las preguntas que nos van llegando. Somos mil personas a las que le gusta la ciencia y hablando de ella, o sea que no hay prisa. Muy bien. Dice, ¿qué porcentaje de sesgo o error puede tener las NGS de secuencia corta y de qué depende? Bueno, entiendo que se refiere, si hablamos de error en la secuenciación. Eso depende fundamentalmente de la polimerasa que se utilice. Y eso normalmente lo sabemos porque cuando obtenemos las secuencias, aunque no lo hayamos visto porque estaba fuera del objetivo de este seminario, cada secuencia, de los millones de secuencias que se obtienen, cada una de esas secuencias viene perfectamente identificada bajo cada posición con un símbolo alfanumérico que indica la calidad de esa secuencia. Y esa calidad está relacionada, digamos, con un número que nos indica la probabilidad de tener un error en esa posición. Entonces, normalmente las secuencias, las tecnologías de secuencias cortas suelen tener tasas de errores muy bajitas, a lo mejor es de un error cada 10.000. Entonces, como estamos generando secuencias de unos pocos cientos de nucleótidos, lo normal es no tener muchos errores. Sí que es verdad que la calidad de estas secuencias no es uniforme. Cuanto más largas son, peor es su calidad en las posiciones finales. Es decir, la calidad de las secuencias de tecnologías cortas va decreciendo y sí que puede llegar un momento en el que hay una región en la que vemos que a lo mejor la calidad es de 10 a la 2, a lo mejor de una probabilidad de un error en 100. Entonces, en esa región sí podemos tener algún error, pero sería un error a nivel de molécula individual. Como yo voy a leer la misma zona 30, 40 o 50 veces, si lo que estoy analizando es el genoma de un paciente, eso no me va a suponer un gran problema porque voy a obtener una secuencia consenso al alinear todas esas secuencias individuales. Vale, por aquí nos dicen, si solo utilizo una tecnología, ¿cómo sé cuándo se ha cometido un error? De nuevo, depende del proyecto, del tipo de proyecto específico. En el ejemplo anterior que estaba comentando, si yo secuencio el genoma o el exoma de un paciente y analizo una posición cualquiera, nos fijamos en una posición del genoma al azar y imaginemos que tengo una cobertura de 40 y yo me miro a todas las 40 secuencias individuales que incluyen esa posición. Si yo veo 38 Ts y una A y una C, lo más probable es que la A y la C hayan sido errores. Y si yo veo, por ejemplo, 18 A's, 17 T's y 5 otros 5 lecturas que son una C o una G, pues probablemente estoy en un heterocigoto y el resto son errores. Es decir, normalmente por consenso, cuando apilo una encima de otra las secuencias individuales en una misma región, puedo distinguir los errores que haya podido cometer el sistema. A ver, por aquí dicen, ¿es posible que al usar las técnicas que involucran secuencias largas se tenga un incremento de error por base secuenciada? Si no es así, ¿qué incorpora la tecnología para hacer esta verificación o corrección para obtener un resultado con una calidad por base secuencia óptima? Sí. Las dos tecnologías de secuencias largas que hemos visto aquí, PacBio y Oxford Nanopore, tienen una tasa natural de error mayor que las tecnologías de secuencias cortas. Entonces, es importante tener esto en cuenta por dos motivos. Primero hay que tenerlo en mente, que cometen más errores y además generan secuencias más largas, con lo cual, si yo, imaginaos que en lugar de tener una tasa de error que
que ahora mismo me lo voy a inventar porque no tengo los datos oficiales, pero imaginaos que si yo tengo en lugar de una tasa de error de 10 a la menos 4, o sea, de 1 cada 10.000, la tengo de 1 de cada 10, por poner un ejemplo más extremo, lo que quiere decir es que me voy a equivocar mucho más frecuentemente. Si además de eso, cada secuencia que yo leo es mucho más larga, esto quiere decir que voy a tener muchos más errores, no solamente por la tasa de error, sino porque la secuencia es mucho más larga. Entonces, esto lo tengo que tener en cuenta. Entonces, dependiendo de cada tecnología, tendré que tener precauciones diferentes. En el caso de PacBio, tampoco lo hemos visto porque no daba tiempo a incluirlo en el seminario. En el caso de PacBio, si la audiencia recuerda, los adaptadores eran semicirculares, de tal manera que la molécula es cerrada. Las moléculas de la librería son cerradas. Eso lo que permite es que la misma ADN polimerasa la pueda secuenciar varias veces. Cada molécula de la librería se puede secuenciar varias veces. De tal manera que puede generar lo que ellos llaman subsecuencias, es decir, la misma secuencia que la puedo comparar con ella misma. Y lo que puedo hacer, como los errores que voy a cometer en principio se supone que son al azar, es decir, no siempre se va a equivocar en la misma posición. Entonces, cuando yo alinee entre sí esas secuencias, voy a poder obtener una secuencia consenso de esa molécula única, porque como si la leo 10 veces, por ejemplo, a lo mejor en una posición determinada, 9 veces encuentro una A y una vez encuentro una T. Bueno, pues la secuencia consenso me indica que el nucleótido correcto en esa posición es la A. Ese sería un primer punto en PacBio donde corrijo parte del error. Pero es que además, una vez que cada una de las secuencias individuales se autocorrige, después, si yo estoy secuenciando un genoma, cuando ensamble esas secuencias unas encima de las otras, allí donde solapen parcialmente, voy a tener de nuevo, voy a poder realizar un consenso, una secuencia consenso por la cobertura total que yo tenga en cada posición. Si yo he leído cada posición 100 veces, pues tendré 100 lecturas y será muy difícil que me haya equivocado permanentemente, con lo cual volveré a tener un 90% de secuencias con el nucleótido correcto. En el caso de Oxford Nanopore, hasta donde yo sé, no tiene el primer sistema, digamos, de autocorrección que he mencionado, y entonces tendríamos que acudir a la corrección de errores simplemente por consenso, es decir, por cobertura. Si yo tengo una cobertura de 50 por o de 100 por, pues alinearé las secuencias entre ellas y me quedaré con el nucleótido que sea más abundante. Es la corrección por consenso. Por eso una parte muy importante del diseño experimental es definir a priori la cobertura que yo quiero encargar para mi experimento. Seguimos. Dice, no sé si es procedente la pregunta, pero ¿de qué depende que dentro de la metodología con secuencias cortas se usen de diferentes tamaños, de 150, 300 o más pares de bases? Sí. Bueno, de nuevo, en función de la pregunta biológica que tengamos, bueno, voy a responder al revés. Voy a empezar primero por el criterio económico, para que la gente lo entienda bien desde el principio. Es cuanto más larga sea la secuencia, más química hay que emplear y entonces la secuenciación es más cara. Entonces, el proveedor de secuenciación masiva al que lo llevemos, o si lo estamos haciendo nosotros en el laboratorio, gastaremos más kit de secuenciación. Con lo cual, secuencias más largas, mayor coste económico. Entonces, yo tendré que pensar si en la aplicación que voy a hacer en mi laboratorio, en mi proyecto para responder mi pregunta, si realmente necesito hacer secuencias de 300 o me valen con secuencias de 50. Porque a lo mejor si yo voy a hacer un RNA-seq para expresión génica, a lo mejor con 50 o 75 nucleótidos puedo mapear esa secuencia sin ambigüedades sobre el transcriptoma. O, por contra, si yo voy a hacer un experimento de metagenómica, por ejemplo, con amplicones, si voy a amplificar el amplicón 16S para estudiar las bacterias presentes en una muestra de suelo, por ejemplo, me interesa que el amplicón que haga del 16S
sea lo más largo posible para abarcar el mayor número de regiones hipervariables posibles, porque así mejoraré la discriminación de mi sistema. En ese caso me puede interesar hacer secuencias de 2 por 300, por ejemplo, porque podría hacer un amplicón de 500, por ejemplo. Y entonces leería muchas regiones o varias regiones hipervariables y tendré mucho más poder de discriminación entre una especie bacteriana y otra. O sea que depende mucho de la pregunta biológica. Sí, de lo que comentabas de hacerte la pregunta biológica, que lo llevas repitiendo bastante, Sí, durante el contexto del proyecto es fundamental, es fundamental. Ujú. Bien, nos dicen, ¿cuál es la ventaja o facilidad, si la hay, de utilizar 10 por Genomics comparado con una librería hecha sin esa tecnología? Bueno, es que la librería de 10x Genomics no es convencional. La tecnología de 10x Genomics lo que nos permite es preparar librerías una librería de cada una de las células de nuestra muestra, de nuestra suspensión de células. Mientras que en el resto del seminario todas las tecnologías que he mencionado son librerías para un conjunto de células que se tratarían todas de la misma manera. Y los resultados finos, o sea, la diferencia es que si yo hago una librería con 10x Genomics, al final lo que tengo es millones de secuencias de una célula, millones de secuencias específicas de otra célula, millones de secuencias específicas de una tercera célula y así para cientos o miles de células. Si por contra yo lo que hago es una librería convencional, es una única librería para toda esa suspensión de células. Entonces lo que tengo es una información global, información del, digamos, el promedio de todas esas células. Y no es lo mismo el promedio, por ejemplo, el promedio de la expresión génica de una suspensión de 5.000 células sanguíneas que las 5.000 expresiones génicas de cada una de esas células. Es información muy diferente. Y de nuevo, dependiendo de lo que yo le quiera preguntar a mi sistema biológico, tendré que hacer una cosa u otra. Muy bien, a ver, dicen, ¿qué se requiere para poder detectar CNVs mediante NGS? Por ejemplo, cobertura mínima, etcétera. Pues para esta aplicación no sabría dar un número exacto. También va a depender un poco. Yo creo que con coberturas convencionales de 30, 40, 50 por debería ser posible, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a ver es en el caso de que el copy number, la variación del número de copias sea hacia arriba, lo que vamos a ver es un incremento relativo en la cobertura en esa región que se ha amplificado. Y en el caso de que sea una pérdida de copias, pues va a haber una reducción en la cobertura. Entonces, si es una reducción a la mitad, pues si es sobre 40 por, si nos queda en 20 por, probablemente lo vamos a ver bien. Si es una duplicación, pues en lugar de 40 por, 80 por, probablemente también la vamos a ver bien. No sabría dar una cifra muy concreta. Vale, dicen por aquí, no sé si hemos hablado ya de esto porque hemos hecho tantas, ¿qué sensibilidad y especificidad? Perdona una cosa, sí, sobre la pregunta anterior, realmente cuando se hacen, si no recuerdo mal, cuando se hacen arrays CGH, se hace una cobertura muy baja. Entonces, en el caso del copy number variation, habría que ver si haciendo coberturas muy bajas, tipo 0,1 por, que es como se hacen en los arrays, quizá también fuese posible verlo. Lo que pasa es que si como el copy number variation va a ser en una zona determinada, tendríamos que tener la suerte de cazar esa zona. O sea que habría que analizarlo con detenimiento. Genial. Pues nos dicen, ¿qué sensibilidad y especificidad tiene la biopsia líquida del ADN tumoral para la búsqueda de mutaciones específicas, siendo que lo que se rescata es solo fragmentos de ADN de una subpoblación? Bueno, la sensibilidad no sabría ahora decir un porcentaje, pero hay que tener en cuenta que si pescamos el DNA, una vez que hemos pescado el DNA, si la mutación está, la vamos a ver normalmente, porque si conseguimos
separar suficientemente el ADN tumoral del normal, en la mutación la vamos a ver. Puede que tengamos que incrementar, si la muestra, digamos, no es muy pura en ADN tumoral, a lo mejor tenemos que incrementar la cobertura para verlo, pero hipotéticamente, en un caso, digamos, ideal, en el que solamente nos quedamos con el ADN tumoral, la sensibilidad sería muy alta, porque si la mutación está ahí, la vamos a ver. El problema sería si en la biopsia líquida o en la biopsia sólida, me da igual, si en la biopsia sólida cogemos zona tumoral, incluso dentro de esa zona tumoral lo que pasa es que hay células tumorales, pero también hay células sanas, podemos empezar a tener problemas. Y ahí ya sí que hablaríamos de, dependiendo del porcentaje de células tumorales. Pero ahí, si vamos incrementando la cobertura, siempre vamos a detectar la mutación. Si tengo un 10% de células tumorales solo sobre el total, pero yo hago una cobertura de 500 por decir una cifra, siempre la voy a ver. Lo que pasa es que tendré que ajustar, en mi diseño experimental, tendré que ajustar la profundidad de lectura o la cobertura, como lo queramos llamar, al porcentaje total de células tumorales que tenga sobre el total de células de mi muestra. Vale, seguimos. Nos dicen, para analizar un número reducido de genes, ¿es mejor la secuenciación Sanger o los paneles de genes mediante NGS? Sí, buena pregunta. Ahí no queda otro remedio que hacer cuentas, porque va a depender de a qué llamemos número reducido de genes. Y también es importante recordar a qué llamamos genes, porque los genes son muy largos. Los genes tienen exones e intrones. Entonces, la suma de los exones de un gen es lo que habitualmente todos tenemos en la cabeza que mide 1 o 2 kilobases. Y eso, con unas pocas secuencias Sanger, a lo mejor se puede hacer. Pero hay muchas veces que secuenciar el gen implica también secuenciar los intrones y entonces estamos hablando de cifras mucho más elevadas. En el caso más habitual, que entiendo que solo se desea secuenciar los exones de cada uno de esos genes, pues va a depender de si es un número muy reducido de genes y si esos genes tienen un número relativamente pequeño de exones, lo podremos hacer por Sanger. Si no, pues convendrá ir a NGS, pero es que eso al final ya hay que hacer números económicos prácticamente para decidir. Vale, dice, ¿qué limitación existe en la secuenciación NGS con la diferenciación de genes y sus posibles pseudogenes? ¿Se podría resolver con una metodología de secuencias largas? Sí, efectivamente. Si hay, digamos, copias, los pseudogenes normalmente son copias de algún gen original que normalmente sufren algún tipo de modificación que los llevan a ser inactivos, con lo cual suelen ser casi como hermanos mellizos difíciles de distinguir. Y en este sentido sí pueden ser de mucha ayuda las secuencias largas. En el caso que mencionaba antes de Leishmania es un caso paradigmático. Tiene muchísimas familias de genes, genes con muchas repeticiones y aparte de repeticiones idénticas, luego tiene genes muy parecidos también con muchas repeticiones. Y ahí es absolutamente imprescindible, si queremos ensamblarlo bien y distinguir el número de copias de uno y de otro, sí que es necesario utilizar lecturas largas, sin perjuicio de que además hagamos secuenciación con lecturas cortas para corregir algún otro tipo de problema, alguna dificultad que podamos tener. Vale, nos dicen, ¿cómo se puede diferenciar entre una mutación somática y un error de secuenciación? Buena pregunta. Si la mutación somática está, de nuevo vuelvo a lo que comentaba antes, la mutación puede ser somática, pero además hay que saber si la mutación está presente en todas las células con las que voy a preparar la librería o en un porcentaje de ellas. ¿Por qué? Si la muestra, digamos, es bastante homogénea, es decir, si la mayoría de las muestras tienen esa mutación, yo la voy a ver sin ningún problema, porque la voy a ver, como decía antes, por consenso. La mayoría de secuencias van a ser correctas en esa posición. Entonces, aunque tenga algún error, voy a detectar la mutación.
Si la mutación, por ejemplo, está en heterocigosis, tampoco voy a tener mucho problema. Si tengo una cobertura de 30 o 40 por, más o menos voy a ver la mitad de un nucleótido, la mitad del otro y quizá alguna lectura errónea. El problema es que si yo tengo un 10% de lecturas, o sea, perdón, un 10% solo de las células que tienen esa mutación somática, lo que tengo que hacer es incrementar un poquito mi cobertura para asegurarme de que voy a detectar esa mutación un número de veces suficiente como para no confundirlo con un error de secuencia. Vale, nos dicen, ¿vas bien, Fernando? Sí, sí, sin problema. Sí. Dice, ¿cómo funcionarían las técnicas NGS a nivel de estudios epigenéticos o de epigenética? Bien, funcionan bien. Normalmente, bueno, puede tener un coste, o sea, el funcionamiento técnico es bueno. Lo que pasa es que puede tener un coste elevado porque suelen ser experimentos de genoma o de exoma completo, aunque hay técnicas de reducción de la complejidad en las que solo se analizan determinadas regiones que están enriquecidas en islas CPG. Entonces, bueno, se pueden analizar con tecnologías de lecturas cortas, donde normalmente se requiere un tratamiento químico previo para modificar, para diferenciar entre lo que estaba metilado y lo que no. O, alternativamente, hay, por ejemplo, la tecnología de PacBio, por su naturaleza, es capaz de detectar determinadas modificaciones epigenéticas, porque esas modificaciones epigenéticas influyen en la cinética de incorporación del nucleótido fluorescente. Entonces, el equipo es viendo esa cinética, es decir, viendo el ritmo y el tiempo que tarda en incorporar un nucleótido a la cadena creciente, es capaz de detectar determinadas modificaciones. O sea que habría distintas posibilidades tecnológicas para abordar ese problema. Nos dicen por aquí, ¿cómo diferenciar mutaciones somáticas y germinales? Bueno, una mutación germinal tendría que estar presente en absolutamente todas las células, porque si estaba presente, digamos, en la fusión de los dos gametos, pues tendría que estar presente en todas las células. Debería ser una mutación, como comentaba antes, que nos aparecería en la inmensa mayoría de las secuencias, salvo que haya algún error de lectura que, como digo, va a ser minoritario. Y si es somática, de nuevo va a depender, porque si es somática, pero mi muestra la he tomado de un tejido 100% tumoral, por ejemplo, y todas esas células la tienen, pues va a ser el mismo caso que la germinal. Si lo que tengo es una biopsia tumoral, pero en realidad no todas las células de esa biopsia tienen la mutación, encontraré de todo. A veces leeré la mutación y a veces leeré el nucleótido correcto. Por aquí nos dice una usuaria, técnicamente para diferenciar mutaciones germinal y somática es correr en paralelo muestra de tumor y Sanger. Lo suelto ahí. No lo entiendo muy bien porque correr en paralelo muestra de tumor y Sanger está comparando una muestra con una tecnología. No entiendo. Probablemente tiene un sentido lo que dice, pero no alcanzo a entenderlo. Luego dice, en relación a los mosaicos, ¿qué dificultades nos podemos encontrar en cuanto a la interpretación de un NGS? ¿Perdón? En relación a los mosaicos, ¿qué dificultades nos podemos encontrar en cuanto a la interpretación de un NGS? Es que habría que ver a qué se refiere con esos mosaicos. En Sí, ya te digo que principio, están entrando tantas preguntas que a lo mejor alguna está fuera de sí, en contexto. principio entiendo que un organismo mosaico es uno que puede tener características, digamos, de dos genomas diferentes. Entonces, simplemente para analizarlos, lo que hay que hacer es comparar esas secuencias, alinearlas contra un genoma de referencia
o contra los dos genomas de referencia que se hayan podido combinar para formar el genoma mosaico y ver en qué zonas se ha producido combinación. Por aquí nos dicen, hola, buenas tardes, felicidades por la charla. Quería preguntar, estamos trabajando en búsqueda de nuevos virus y utilizamos PacBio por sus beneficios con RNA. Pero ¿qué otra NGS podría recomendarnos para esta búsqueda exploratoria? Bueno, personalmente no tengo muy claro cuál es la ventaja de PacBio respecto a RNA, porque en cualquiera de las tecnologías que hemos visto se puede, y de hecho es necesario retrotranscribir el ARN a ADN copia. Y a partir de ahí, yo lo que sí que estaría de acuerdo es que PacBio tiene la ventaja de, al ser secuencias largas, pues si quieres ensamblar un virus nuevo cuyo genoma desconoces, evidentemente PacBio te ofrece la ventaja de un ensamblaje más acabado, es decir, menos fragmentado, porque como las piezas del puzzle son más grandes, tienes muchas más probabilidades de ensamblar el genoma completo en una sola pieza que con una tecnología de secuencias cortas, pero no le veo una ventaja respecto a que sea RNA. Y mientras soltaba todo esto, se me ha olvidado la pregunta, perdóname. Nada, tranquilo, porque ya me están poniendo que te dejemos descansar, que ya has hecho bastante y que te agradecen todo el esfuerzo. Y yo creo que tienen razón porque llevas, Fernando, ya casi 2 horas con nosotros, no estás parando de contestar preguntas y bueno, yo creo que por hoy ya está bien, que tienen razón, que te tenemos que dejar descansar, me parece. No hay ningún problema. La verdad es que encantado de compartir. Creo que la audiencia es gente muy inteligente, muy interesada y la verdad es que es estupendo el poder compartir esta charla y, bueno, intentar responder en la medida de mis posibilidades pues a todas estas preguntas. Pues nada, Fernando, yo creo que lo dejamos porque ya te hemos exprimido bastante, así que de nuevo agradecerte tu participación en este webinar. La gente está encantada, me sorprende que seguimos conectados 580 y pico asistentes, con lo cual es que les está interesando mucho esta discusión y bueno, como va a quedar todo grabado, pues en cualquier caso ya lo podéis volver a mirar con calma. Fernando ha dejado ahí sus datos por si alguno quiere contactarle y nada. Fernando, te liberamos ya y muchas gracias por toda esta tarde que nos has dado. Nada, estupendo, encantado y un saludo para ti y por supuesto para toda la audiencia que la puedo imaginar en los 5 continentes. Que hemos aguantado hasta el final. Muy bien, Fernando, gracias. Hasta Muy luego. amable, muchas gracias. Un saludo a todos. Adiós.